Daros la bienvenida a todas a la tercera charla de BSR. En esta charla vamos a tratar la preparación física con equipos y selección en silla de ruedas. Y me gustaría que, como siempre, nuestro colaborador Agustín Alejos nos presente a los ponentes de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, presentaros a los dos ponentes que tenemos hoy, que son Xavi Pichel. Xavi nació en Montcada y Reixac en Barcelona hace 37 años y tiene un amplio currículum profesional, ¿no? Xavi compagina su trabajo como profesor de educación física con la preparación física del Club Baloncesto L'Hospitalet de Liga Leb Plata y la preparación física de la selección masculina de BSR. Aparte de eso, es quiromasajista, entrenador superior de baloncesto, entrenador de triatlón y tiene experiencia como preparador físico con tenistas profesionales y es entrenador ayudante en Liga Femenina 1 y en Liga EVA. Por otra parte, tenemos a Dan Haycock. Dan nació hace 38 años en St. Helens, en Inglaterra. Empezó a jugar al baloncesto en silla a los 13 años y ha jugado en Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. A nivel de clubes lo ha ganado todo, menos la Copa del Rey y la Champions Cup. Y con la selección de Gran Bretaña ha participado en 4 campeonatos de Europa, consiguiendo un bronce, 2 platas y un oro, y 2 campeonatos del mundo, donde consiguió 2 quintos puestos. Además de eso, también participó en las Olimpiadas de Londres 2012, donde consiguió el 4.º puesto, y lleva desde 2013 siendo preparador físico personal, e incluso tiene un libro que ha escrito él con ejercicios adaptados a la preparación física en silla de ruedas. Y con esto le paso la palabra a Pablo. Bueno, Xavi, empezamos por ti. Pregunta obligada ya en todas las charlas. ¿Cómo llegas tú al baloncesto en silla de ruedas? ¿Cómo llego yo al baloncesto? Pues mira, llego de rebote casi, ¿no? Mi primera experiencia con el baloncesto en silla de ruedas fue cuando en 2015, por ejemplo, aparece Roberto Mena y Alejandro Zarzuela en el campus de Audi Norris y aparecen allí. Y claro, nosotros tenemos un campus de baloncesto a pie y nos aparece Roberto Mena y claro, Audi, había hablado con ellos o ellos con Audi, no sé cómo fue que aparecieron allí, entonces pensé, ostras, pues entonces a partir de ahí yo sabía que Óscar había trabajado en Goodman, que había estado en Barça, que había estado en la selección, que había estado en Londres y tal, y lo llamé y digo, Óscar, mira, que tengo aquí 2 jugadores en silla, que cómo puedo trabajar, cómo podemos trabajar, porque mi experiencia con la silla pues no era, bueno, la desconocía totalmente, ¿no? Y bueno, pues al final hablé con Óscar, nos entendimos, empezamos a trabajar, Audi también empezó a trabajar con ellos y ese fue mi primer contacto con el baloncesto en silla. Y para aparecer en la selección, pues aparecí en 2018, si no me equivoco, en Navidad, en León, en una concentración, porque Óscar contacta conmigo porque estaba buscando un perfil para alguien que le ayudase con tareas de scouting y de observación de juego. Y bueno, yo era una tarea que estaba desarrollando en Hospitalet y que había desarrollado antes en Liga Femenina. Y bueno, me dijo, ostras, pues vente a una concentración y nos haces una charla a los entrenadores que hay allí sobre observación de juego. Y bueno, es lo que hice. Fui para allí el fin de semana, y les hice la presentación a los técnicos que estaban allí y así empecé. O sea, que empezaste con un trabajo de observación de juego y terminaste como preparador físico. Empecé con la parte de... Sí, empecé con la parte de observación de juego. Luego estaba desarrollando también tareas de preparación física en el club y bueno, fue una cosa de la mano, ¿no? Porque en ese momento también me acuerdo que empezamos con Bea, que estaba también de fisio, empezamos a hacer, me acuerdo que empezamos a desarrollar un protocolo de calentamiento para los jugadores y entonces pues bueno, empecé a colaborar también con Bea, ¿no? Sí. Interesante. Dan, preséntanos un poquito. ¿Cómo empezaste tú con la preparación física?
Bueno, desde 13 años estaba muy interesante en las cosas así. Tuve una obsesión a saber más de cosas de cuerpo, de deporte, de nutrición y ya está. Y toda mi vida como un jugador estaba siempre probando cosas en nutrición, en los entrenos y tal. Y en 2013 estaba pensando, necesito algo a hacer cuando terminó mi vida como un jugador. Y pensaba, es lógico que he hecho algo que me gusta y que es muy fácil a transferir de juego así. Lo siento por disculpa por mi español. No te preocupes. Disculpa. Y empezó mi negocio y cada año estoy siempre quiero aprender más y más y más y las cosas subir. En este momento estoy muy interesante en las cosas de mente. La motivación, digamos, ¿no? Motivación no, más si puedes cambiar que las cosas que pensar, puedes cambiar la vida totalmente, no solo en tu salud, en tu deporte, en general, en todo. Y estoy muy interesante en este. Muy interesante, sí. Es correcto que a veces la gente quiere trabajar, pero lo que tiene que cambiar es la mentalidad antes de empezar a trabajar. Sí. Bueno, no te preocupes por el idioma, si cualquier cosa no te sale, la dices en inglés. Tenemos, creo que, varios traductores ya aquí Vamos a ver. entre todos para será. Ok. Xavi, una pregunta para ti. Tú que vives entre los dos mundos del baloncesto a pie y el baloncesto en silla, ¿a qué distancia crees que estamos del baloncesto a pie en cuanto a llegar a ser profesionales en la preparación física? Tiempo, material. ¿Crees que estamos cerca? ¿Nos queda mucho aún? Yo creo que depende. Yo creo que se está trabajando muy bien en los dos ámbitos, ¿no? Yo creo que el baloncesto en silla está trabajando muy bien y también te digo que el baloncesto a pie hay sitios bastante, bueno, que falta aún bastante. Yo, por ejemplo, os puedo explicar mi experiencia. En Le Plata, nuestro gimnasio está en las gradas. Es decir, hacemos el físico, el trabajo físico en las gradas, ¿no? Entonces, bueno, al final son realidades, ¿no? Y yo creo que depende de con quién te compares y depende del club, ¿no? Pero yo creo que cada vez se está trabajando mejor. Y yo creo que las ganas de mejora del jugador en sí ya cada vez van a más, ¿no? A mí cuando me encuentro a Roberto y a Alejandro en el campus de Audi, para mí, ostras, pero vosotros si aquí no podéis jugar, es decir, nos vamos a hacer daño, ¿cómo vamos a...? ¿No? Pero cada vez ellos, las ganas de mejorar, ¿no? De intentar copiar, entre comillas, o de hacer lo mismo que hacen la gente del baloncesto a pie, que yo creo que son dos cosas realmente diferentes. Es decir, es el mismo deporte, pero no lo podemos mezclar, ¿no? Es decir, mi trabajo es diferente, pero sí que la manera de trabajar, pues intento trabajar de la misma manera en Hospitalet y en baloncesto en silla. Eso sí, tienes que adaptarte a la realidad del club. No es lo mismo un club que a lo mejor tiene un pabellón para él mismo, ya sea en silla de ruedas o sea a pie, que un club que entrena a lo mejor en un pabellón municipal, ¿no? Pues que tiene que compartir ese espacio con los socios. Bueno, pues yo creo que depende, pero yo creo que depende del club, pueden estar al mismo nivel o incluso mejor el baloncesto en silla, ¿eh? Bueno, sí, suponemos que como en todo, cada uno tiene su realidad, pero también hace años es verdad que el puesto de preparación física o de preparador físico pues no se conocía, era algo como que no era necesario, ya estaba el entrenador para hacer eso. Yo me acuerdo, por ejemplo,
Diego Campo, en una de sus charlas, dice que él la primera vez que entró a la selección española era el preparador físico de la selección española, creo que era sub-20. Claro, eso a día de hoy es impensable. Si a ruedas, ¿crees que está pasando algo parecido? Que, bueno, hace poco pues es cierto que pocos equipos gozaban de preparador físico, pero ahora se está empezando a valorar bastante que todos los equipos necesitan eso. Sí, pero al final no se reduce todo a lo mismo, a un tema económico. Al final, los clubes es normal, ¿no? No tienen suficiente presupuesto para tener un delegado, un fisio, un redactador, uno que te mire el scouting, el otro que... Entonces, intentas buscar perfiles que si el preparador físico además es entrenador nacional, pues mira, ya tengo un ayudante y tengo un preparador físico. Si el fisio además entiende un poquito y me puede hacer de delegado, pues mira, tengo un fisio y tengo un delegado. Si además tienen carnet de conducir, pues mira, igual nos pueden llevar las furgonetas. Es decir, que al final intentas reducir gastos. Entonces, yo creo que va mucho enfocado. Es decir, yo creo que si tienes presupuesto, puedes tener muchas más personas y luego también, bueno, yo creo que va unido mucho al tema económico. Agustín Alejos, ¿tú tienes alguna vivencia sobre esto? Bueno, yo toda mi carrera, ¿no? Yo creo que en todos los equipos en los que he estado, el preparador físico siempre ha sido el entrenador, ¿no? Yo creo que por lo que dice Xavi un poquito, por la falta de recursos económicos, hasta que yo llegué a Vigo en esta última vez, pues que ya estabas tú, y pues ahí ya sí que había el papel de un preparador físico, aunque también seas el segundo entrenador, ya ahora se le da un poco más de importancia al haber el deporte haber evolucionado a ser un deporte mucho más físico, se le da mucho más importancia al tema físico, al estar bien preparado físicamente para poder competir a buen nivel. Y en tema de selección, yo siempre recuerdo haber tenido preparador físico y es completamente fundamental, ¿no? Porque además no tienes la continuidad de entrenamiento como en un club, tienes que conseguir eso. Yo creo que ya explicará Xavi un poquito, yo creo que es un poco más complejo porque en un corto tiempo tienes que intentar mantener la preparación física o llegar en la preparación física adecuada a cierto momento. Dan, en tu experiencia como jugador, la preparación física, ¿cómo la llevabais? ¿Te ocupabas tú, ya que sabías algo sobre ello, o teníais a alguien encargado? ¿Puedes repetir otra vez? Cuando jugabas, ¿teníais preparador físico o te ocupabas tú de ello? Alejos, can you tell me in English, please? When you used to play, do you have a physical trainer in the team, or you were in charge of trying to keep everyone physically in good shape? Vale, ok. Intento ayudar, pero depende de la gente. La gente que, para mí, como un jugador, si no es mi rol, a hacer preparador físico en el equipo, solo puedo ayudar hasta aquí. Si la gente no quedarme en el centro, no puedo hacer más. Pero si, por ejemplo, con mis clientes, puede hacer más tiempo y más... Joder, no sé cómo explicar. Español. Intento ayudar a la gente. Y si la gente quiere seguirme, bien. Y he hecho todo que puedo por ellos. Pero ya sabe cómo es al gente. Al gente no quiere hacer cosas así. Y, El cambio de mentalidad, ¿no? Que decías, de sí, cambiar. sí, hay mucha gente que sigue un plan o algo, 2 semanas y luego tomar por culo y no sigue más. Y 2 meses luego quieren empezar otra vez Otra vez. y repetir 2 semanas, 3 semanas y luego nada. Y es así. Es así. A la hora de trabajar,
¿Cómo influye la discapacidad de un jugador? Cuando quieres hacer un plan físico, ¿cómo influye esa discapacidad? Cuando, por ejemplo, si yo he hecho un plan de físico por los jugadores, yo siempre miro que su rol en el equipo. Por ejemplo, si hay un puntuación 1, hay puntos unos que pueden hacer mucho más cosas físicamente que otras. Y tienen roles diferentes que otras. Por ejemplo, si hay un jugador como un punto 1 y solo su rol es a bloquear y luchar, claro, yo he hecho un plan específico para hacer este. Si hay un jugador punto 1, es un tirador y no hace muchas cosas así de bloqueos y tal, he hecho algo diferente. Y si hay un jugador que juega muchos minutos, a mí lo más importante es que este jugador no está lesionado. Necesito ser fresco para jugar. Y yo he hecho bloques de entrenos en 4 semanas. El cuarto semana siempre baja todo de 50% más o menos de volumen de entreno. Con la misma intensidad, pero baja el volumen y empezamos otra bloqueo de entreno. No sé si explico bien, pero bueno, pruebo. Sí, un entrenamiento específico para el Sí, jugador, ¿no? A la medida, digamos. depende del jugador. Depende. Y qué puntuación también. Claro. Y también si hay un jugador que no juega más minutos, no juega muchos minutos, a mí, más importante, ellos hacen más cosas físicas porque no juegan mucho, entonces necesitan más físico. Si no juegan 30 minutos, necesitan más físico durante la semana. Más trabajo, claro. Sí. Xavi, una pregunta. ¿Cómo influyen las diferentes discapacidades de los jugadores en una planificación de la selección para los entrenos? No sé si me expresé bien. Espera. El audio. Sí, perdona, el audio, Ahora sí. que me lo había quitado. A ver, para mí influyen bastante, ¿no? Es decir, porque tenemos jugadores que están sentados todo el día, en los puntos bajos, y jugadores pues, que igual se pueden incorporar, ¿no? Entonces, en nuestra realidad, ¿vale? Que es la realidad de la selección, yo he estipulado 3 tipos de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, diferencio los puntos bajos, los puntos medios y los puntos altos, ¿no? Dependiendo de la movilidad que tienen. Entonces, en función de la movilidad del jugador, pues establezco un tipo de trabajo u otro para cada jugador. O sea que, digamos que igual que con Down, tiene que ser específico para cada persona, ¿no? La movilidad de un 1 o de un 2 no se parece en nada. Sí, exacto. Es decir, depende también del ejercicio, ¿no? Igual hay un ejercicio que te lo puede hacer un punto 1 y te lo puede hacer un punto 2, pero igual hay un ejercicio que te lo puede hacer un punto 2, pero no te lo puede hacer un punto 1, ¿no? Entonces, tú dentro de ese filtro, pues luego tienes que adaptar, ¿no? Pero sí que coges lo genérico es decir, por ejemplo, mis planificaciones las hago siempre pensando en el punto 1, ¿vale? Es decir, cuando pienso en un punto, sí, siempre cojo la menor puntuación, es decir, los que tienen menos movilidad. Claro. Y una pregunta que me surge. Trabajo de core. Sí. Dentro de esas discapacidades, ¿la trabajas con todos? ¿Se puede trabajar con todos? A ver, con todos, te diría que los de puntos 3, puntos 4, punto 5, sin problema lo trabajan, ¿vale? El problema lo tenemos sobre todo con los 2,5, con los 2, el 1,5, el 1, ¿vale? Yo creo que aquí, según qué tipo de trabajo, abdominal, claro, yo para mí no incluyo el crunch en ninguna rutina.
Sí, parto de esta base, es decir, mi manera de ver el core no es haciendo un crunch, ¿no? Entonces yo entiendo más de movimientos de antirrotación, de antiextensión, de antiflexión. Entonces, cuando yo trabajo ese tipo de ejercicios, es cierto que al punto 1 pues tenga mucha mayor dificultad. Entonces, bueno, intentamos adaptarlo, es decir, pues lo cogemos de tal manera, es decir, lo cogemos un poco, lo fijamos más para intentar trabajar, pero sí que es cierto que algunos no tienen el tono para poder trabajar. Me preguntan por el chat qué es un crunch. ¿Qué es un crunch? Un crunch es el ejercicio típico abdominal de toda la vida, así en el suelo y tumbado boca arriba, intentar llevar los hombros a las rodillas. Dan, ¿tú quieres dar tu opinión sobre el trabajo de core? El micro. Ahora, ¿Puedes ayudar con esta ya pregunta? está. Dime, que no se te escuchaba. No entiendo la pregunta, lo siento. Agustín, sobre el core. Por favor, realiza la pregunta otra vez. La opinión sobre el trabajo de core con puntos bajos. What's your take on working the core on low pointers? I'm gonna answer this in English, and you can. Yeah. I'm a big believer that we try everything before we write it off. Like we push the limit, and I'll give you an example. Do you want to repeat that, and then I'll go into the next? Yeah, sorry. Dice que él cree que hay que, antes de descartar nada, hay que probarlo y hay que buscar los límites. Y ahora va a dar un ejemplo. So there's an exercise that able-bodied people can do in the gym. It's called a farmer's walk, where you walk with 2 heavy weights in each hand, and it works your core. What I developed was it was called a farmer's push, and what happens is the person in the wheelchair holds a dumbbell in one hand. They push with the other, but have to stay in a straight line. So they have to keep the core. Now, I tested this with when I was playing in Germany. I tested this with the 1 point player there, and he said to me, "I can't do that." I said, "Please try." And anyway, he tried it, and it was really, really difficult for him. But he did it, and the next day he said he felt something. He said he felt his stomach muscles for the first time in years, like pain. So that makes sense. So we engaged the core. Yeah. Él dice que hay un ejercicio que se llama el caminar del granjero, ¿no? Que es caminar con peso, y él desarrolló un ejercicio que le llamó el empujar del granjero, que es en una mano pues mantener una mancuerna y con la otra mano empujar intentando tener el tronco recto. Y esto lo probó cuando estaba jugando en Alemania, y lo probó con el punto 1 con el que jugaba, y le dijo que no, que era imposible, que no iba a ser capaz de hacerlo. Le pidió que por favor lo probase, lo probó, y al día siguiente lo hizo con muchos problemas, ¿no? Pero al día siguiente le dijo que era la primera vez en mucho tiempo que había sentido sus abdominales, ¿no? Que pues, entonces consiguieron conectar un poco las abdominales, trabajar un poco la abdominal. En un clase 1 pues es extraño. Sí, a mí me ha pasado algo parecido. Lo que dice Dan de la mentalidad del jugador, de lo que es capaz o lo que cree que es capaz y lo que puede hacer. Me ha pasado a mí en varios entrenos. Estas guerras con el jugador por conseguir que mejore. Lejos. He said he's had the same issue at training here with the mentality of the players, what the players think they can do and what the players actually can do. You know, fights with players, or you need to do this. No, I can't do it, until they actually do it. Yeah, I think also it's what people get told. They listen to too many people, and they get told maybe from the doctor, you can't do this, you can't do that, and they automatically take that as 100%. That is it, and they believe it until they actually go and
try it. Dice que es lo que muchas veces pasa por lo que le dicen, ¿no? a los jugadores, los médicos, que no puedes hacer esto, no tienes estos músculos, etcétera, etcétera. Y se lo creen hasta que realmente prueban a hacerlo y ven que a lo mejor no es así. Xavi me pregunta por el chat, ¿qué opinas de la preparación física aplicada? Ejercicios, por ejemplo, más cuando a lo mejor solo tienes 3 sesiones de 1,5 y el trabajo por estaciones. ¿Qué opino? A ver, ahora esto está muy de moda, ¿no? De meter la preparación física en pista. Yo creo que depende mucho de la relación que tengas con el entrenador. Y es básico. Yo creo que el entrenador debe confiar en el trabajo físico y a veces nosotros tenemos que ser realistas, yo creo. Entonces, en mi opinión, ¿qué beneficio? Es decir, al final tengo que mirar el beneficio, ¿no? Es decir, hacer un trabajo en pista realmente nos va a ayudar mucho o, oye, mira, vamos a dedicar este tiempo a trabajar el tiro, porque no metemos una, vamos a tirar. Pues igual es preferible que tiremos a que hagamos la preparación física, un trabajo con balón medicinal, que no hay un lanzamiento, que simplemente desgaste y remar y remar y remar. Y entonces simplemente estás cansando al jugador. Depende. Si tú entiendes que el trabajo aplicado pues son, me lo invento, un trabajo de automatismos, vamos a generar automatismos, ¿no? En los cuales hay movimiento, simulo el trabajo, luego hay un trabajo de balón medicinal y hay finalización y es muy integrado y te puede servir, adelante. ¿Que necesitas el tiempo para dedicarlo al partido? Dedícalo al partido. Y respecto al trabajo por estaciones, a mí me gusta trabajar por estaciones, mucho. Es decir, a mí me gusta mucho trabajar por estaciones, trabajar en super series, trabajar con 3 jugadores en estaciones y rotar. A mí el trabajo por estaciones me gusta mucho. Y el tema de la preparación física aplicada depende. En 1 hora y media, yo te diría, es que 3 días a la semana es muy poco. Entonces, si eres un club profesional que tienes mañana y tarde, te diría, sí, mete tranquilo, no hay problema, tienes tiempo. Pero si el entrenador quiere ganar el sábado y tiene que preparar todo, pues igual hay que priorizar. Bien, y ahora quería pasar en tu caso, Xavi, con la selección española, que nos explicaras un poquito cómo fue esa preparación para el europeo, cómo puede ser la preparación para un mundial, un mes, algo por encima, así un poquito para saber cómo trabaja la selección. Vale. A ver, primero puntualizar, ¿vale? Es decir, la selección no es un club. Es decir, yo creo que contamos con los mejores jugadores de cada club. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la selección, a mi parecer, es rendimiento, ¿vale? Es ganar. No es formar, no es no, ganar. ¿Sí? Entonces, en base a esa premisa, mi pregunta, es decir, mi reflexión interna siempre es el riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, si yo tengo a los mejores jugadores, ¿no? Y vamos a imaginar, ¿no? Que es decir, mi esquema mental, ¿eh? Yo, por ejemplo, estoy entrenando un club, ¿no? Un club que el presupuesto son 100.000 euros y hay un jugador que vale 30.000 euros. Ese jugador al año vale 30.000 euros y el otro jugador vale 45.000 euros. Y el resto montante, todo lo que sobra, son esos 20.000 euros, el resto de jugadores pues van cobrando algo. Claro, para mí, yo voy con mucho cuidado de no cargarme a ese jugador, ¿vale? Es decir, a ver qué ejercicio voy a hacer yo, porque si hacer un ejercicio me va a provocar que ese jugador que le está costando al club 30.000 euros o 45.000 euros no me pueda jugar el sábado, yo tengo un problema. Es decir, mi reflexión es esta, hostia, yo tengo un problema. ¿Es egoísta por mi parte? Hostia, es que estás priorizando a un jugador. No, yo no lo priorizo al jugador, lo prioriza el club, porque al final es su ficha. Es decir, yo al final lo que intento es simplemente, mi visión es cuidar al jugador, ¿vale? Mi objetivo número 1 es que el jugador no se lesione. Y eso se lo plantea a los jugadores, ¿no? Mi objetivo número 1 es que no se lesione. Mi segundo objetivo es que pueda entrenar
la mayor parte de entrenos. Y mi tercer objetivo es que mejore la fuerza. Si la mejora. Y si no la mejora, no la mejora. ¿Vale? Porque en mi caso, ¿vale? En la selección debemos tener a los jugadores sanos y disponibles durante toda la competición. ¿Vale? Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de perder a ningún jugador en ningún momento por un fallo de la preparación física. ¿Vale? Que luego hay lesiones, hay sobrecargas, pero intentar minimizar que por un afán quizá mío de, hostia, voy a hacer este ejercicio que vamos a probar que va a ser lo más, sobrecargar a un jugador, una tendinitis, un hombro, ¿vale? Una molestia, es que no voy, es que no... Y esta al final mi filosofía es esa. Yo si queréis os puedo enseñar alguna cosa, ¿vale? A mí, por ejemplo, siempre que aparezco en las charlas me gusta no que me expliquen, sino, a ver, enséñame, ¿no? Es decir, dame información y al final, bueno, os puedo compartir si queréis mi experiencia, ¿sí? Es, bueno, lo que hice yo. Seguro que lo podéis mejorar, seguro que hay maneras diferentes de hacerlo, pero bueno, esta fue mi manera de plantearla, ¿vale? Entonces, yo si queréis, os lo presento. ¿Quieres que comparta pantalla, Pablo, y os lo Sí, comparto? adelante, por favor. Sí, 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 claro. Sí, vale, a ver si... Vale, lo tengo por aquí. ¿Vale? Me podéis cortar en cualquier momento, ¿eh? En el momento que os aburráis, me decís, Xavi, corta el rollo y paro. ¿Vale? No sé si lo veis. Sí, ¿Se ve? ¿Sí? sí, 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 perfecto. Vale, bueno, mira. Esta presentación la pasamos en el staff, ¿no? Entonces, a Agustín y... Uy, aquí se me ha abierto esto. Espera. Jolín. Espera un segundo que cierro esto porque no lo puedo cerrar si no. Y vuelvo otra vez a compartir, ¿eh? Ahora no la veis, ¿no? La pantalla. Ahora no. Ahora no y ahora sí. Sí, correcto. Vale. Entonces, esta presentación, por ejemplo, se la pasamos a los jugadores y a los técnicos, ¿vale? Y yo empecé la presentación con esto, ¿no? Con una presentación de Mike Boyle. Para mí es un referente del entrenamiento de fuerza. No sé si Dan lo conoce, trabaja en Estados Unidos. Para mí me enseñó bastantes más del entrenamiento funcional, ¿no? Y empezaba con esta frase, ¿no? Que la mayoría de las personas no quieren aprender cosas nuevas, sino escuchar cosas que validen lo que ya están haciendo, ¿no? Entonces yo empecé con esto, simplemente con el ánimo ostras, de cambiar, ¿no? De intentar que nos funcionase esto. Aquí estaban los objetivos que yo les planteaba, ¿no? Mi primer objetivo era evitar lesiones, luego entrenar para prevenir estas lesiones y mejorar el rendimiento. Sí, pero mi tercer objetivo era mejorar el rendimiento. Mi primero era que no se lesionasen, ¿vale? E intentar hacerlo mediante un entrenamiento funcional, ¿vale? Es decir, entrenar los músculos en la manera que los utilizamos, ¿sí? Esto va muy ligado, por ejemplo, con el crunch, ¿vale? Que os decía antes, el abdominal, ¿no? Es decir, este gesto en el baloncesto en silla se ve poco, ¿vale? Se ve poco. Y en la vida real también. Y en la vida real también, ¿eh? No vamos por la calle haciendo el crunch. Entonces, ¿cómo programamos el microciclo? ¿De acuerdo? Para mí era un momento de adaptación, ¿vale? Porque nos encontrábamos a 3 meses de la competición, estábamos en mayo, ¿sí? Y quería sobre todo enfocarnos, ¿vale? Poner el foco de atención en la técnica de los ejercicios, ¿vale? En la técnica de ejercicios. Yo programaba el microciclo con una parte de calentamiento, ¿vale? Y la fuerza, ¿vale? El trabajo de fuerza lo separé, ¿sí? Es decir, separé ejercicios. Los ejercicios entre fuerza de lucha, ¿vale? Fuerza de pase y lo que sería toda la fuerza, es decir, dijésemos una fuerza horizontal, ¿vale? Vectores horizontales y vectores verticales de fuerza. Además, les añadía una rutina preventiva. Aquí veréis que los muñecos que tengo están de pie, ¿vale? Me diréis, oye, pero punto 1 no se puede poner el roller, es decir, no va a hacer el roller en las piernas o no, vale, sí, estaba pensado sobre todo, aquí cogí la imagen del punto alto, ¿de acuerdo? Cuando cogí estos ejercicios
con el trabajo de roller, ¿vale? Sobre todo para las espaldas, para los hombros, ¿vale? Roller o pelota de tenis, ¿sí? Trabajo con gomas, ¿sí? Ya no solo en las piernas, sino en las muñecas para trabajar el trabajo escapular, ¿sí? Trabajos de extensión como el último que hay aquí en el suelo, ¿vale? Poderlo trabajar en la silla. Y los trabajos de movilidad. Añadíamos una rutina de suelo, ¿sí? Es decir, trabajar en el suelo, ¿de acuerdo? Adaptando, es decir, aquí sí que trabajábamos adaptado, pues eso, podemos trabajar el glúteo medio con los puntos altos, ¿sí? Activamos el core, activación del transverso, ¿sí? Y la movilidad articular, sobre todo de hombro. A partir de aquí, ¿sí? Esta era la parte de calentamiento. Mi parte de fuerza de tiro, ¿vale? De vectores verticales, ¿vale? Pues teníamos trabajo en super series, ¿vale? Esto se leería por filas, ¿de acuerdo? Ejercicio 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Sería un trabajo para mí en super series, ¿vale? Y estructuraba 3 circuitos. Y a partir de aquí, este era, si no me equivoco, de puntos altos, ¿vale? Es decir, los ejemplos están hechos con puntos altos, ¿de acuerdo? Es decir, es un ejemplo, es una propuesta y luego está cada rutina personalizada, ¿vale? Es decir, ahora no va a decir, ostras, claro, pero es que el punto bajo no puede hacer este ejercicio. No, porque estas son las rutinas de puntos altos, ¿vale? Entonces, aquí utilizaba mucho lo que decía Mike, ¿no? Mike Boy, por ejemplo, trabajaba mucho con el press, con el pull, ¿vale? Con los dominantes de cadera y los dominantes de rodilla. En este caso, los dominantes de cadera y de rodilla los obviaba, ¿sí? Porque vamos sentados y buscamos más especificidad, pero el trabajo de core sí que lo teníamos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en el trabajo de fuerza de tiro, teníamos el trabajo antiextensor, sobre todo, ¿de acuerdo? El trabajo de antiextensor sería, estos 3 últimos ejercicios son de core, ¿vale? Pues aquí venía el trabajo antiextensor. Este también sería un trabajo de core, ¿sí? Y entonces, pues bueno, dividía un poco los ejercicios en ejercicios principales, ejercicios que me complementaban la acción del músculo principal y el compensatorio que entraba yo en el core. Después, en la fuerza de lucha y de pase, ¿vale? Venía aquí a buscar el press horizontal y vertical, ¿vale? En la distribución era la misma. Aquí, si te fijas, mira, lo mismo que ha hablado Dan, ¿vale? Esta figura sería el paseo del granjero, el farmer walk, ¿de acuerdo? Yo lo planteé también con la silla. Sí que es cierto que a algunos jugadores al 2,5, al 2 les costaba bastante, al 1 también, ¿vale? Es decir, se desequilibraban demasiado. Y los probamos, ¿eh? Es decir, intentamos, nos fijamos en la primera diapositiva y decir, tíos, vamos a probar cosas nuevas, no vamos a validar lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, hemos ido probando. Sí que es cierto que es una manera de entrenar, de darle una visibilidad diferente, ¿no? De, ostras, yo el core lo he trabajado toda la vida con crunch y esto yo no noto nada. Sí, pero es que el core está preparado, ¿vale? Para estabilizar el cuerpo y a partir de aquí poder trabajar y poder disociar extremidades, ¿no? Entonces, bueno, esta fue un ejemplo de una de las rutinas. ¿Cómo lo planificamos? ¿Vale? ¿Cómo lo planificamos? Pues, a ver, que tengo aquí la pantalla y no vale. ¿Cómo lo planificamos? Nosotros, por ejemplo, en el mes de junio, sí, pues aquí fue cuando les explicamos las rutinas. Luego hicimos el trabajo que os he pasado de la rutina, lo hicimos durante 4 semanas, ¿sí? Hubieron 4 semanas, pero de estas 4 semanas nos fuimos a Dallas 10 días, ¿vale? Y ahí esos 10 días hubo solo competición, ¿vale? ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale, es Sí, que sí, adelante. Vale. Vale, aquí el equipo viajó a Dallas y aquí interrumpimos el trabajo físico, ¿de acuerdo? Seguimos con el trabajo físico. Después, el mes de julio y agosto, ¿de acuerdo? Las primeras 2 semanas de julio cambiamos la rutina, ¿vale? Intentamos enfocar un poco más al trabajo de fuerza máxima. Luego nos concentramos todos una semana. Seguimos con 2 semanas más de trabajo de fuerza máxima. Luego dimos un periodo de vacaciones, ¿vale? Con una rutina preventiva a realizar por cada uno por su cuenta. También es cierto que muchos jugadores comentaron, ¿no? Tenían la sensación de que, ostras, de estar parado tanto tiempo, ¿no? Una semana que no puedo dejar de
ostras, ¿cómo voy a parar una semana sin tocar silla? Necesito silla, Xavi, necesito, ¿vale? Y alguno, pues bueno, cogía la silla para no perder sensaciones, pero las órdenes eran hacer trabajo preventivo, ¿sí? Y luego nos fuimos a Andorra, ¿de acuerdo? Trabajar en altura. Intentamos hacer unas sesiones de gimnasio enfocado más hacia la potencia, ¿vale? Y aquí también, pues eso hacíamos el gimnasio por las mañanas y luego nos metíamos en la pista. Y a finales de agosto, pues nos fuimos ya para Wallbridge, ¿vale? Bueno, y aquí estaba el trabajo abdominal, ¿sí? Que les expliqué un poco a los jugadores, ¿no? Esto no es mío, esto del trabajo abdominal. Esto lo hizo José, un compañero, ¿vale? Que es el que lleva la cuenta de Piensa y Entrena. Está en YouTube, os lo recomiendo, ¿sí? Es Deja de hacer abdominales, se llama el vídeo, ¿sí? Y entonces aquí explica, esto sería un crunch, explica diferentes tipos de trabajar el abdominal, ¿no? Es decir, que lo podemos trabajar en antiextensión, ¿de acuerdo? Evitando la flexión de la columna, y podríamos tener estos ejemplos de trabajo antiextensor, ¿sí? Luego lo podemos adaptar, ¿de acuerdo? Pero la idea de trabajar el core en antiextensor podría ser así, ¿sí? En trabajo antiflexor, es decir, evitamos el trabajo que seguramente habréis visto muchas veces con este tipo de trabajos, ¿sí? A mí, por ejemplo, soy muy partidario de la plancha lateral con rodilla, ¿sí? Sobre todo en gente de palancas largas, es decir, que tiene las piernas, las extremidades muy largas, ¿sí? Para no sobrecargar el punto de rodilla, ya que la rodilla es una enartrosis, ¿sí? Entonces, si es una palanca muy larga, la rodilla puede sufrir. Y recomendaba, como decía Dan, el trabajo del paso del Grange, del Farmer Walk, ¿sí? El del Waiter Walk, del camarero, ¿sí? Con diferentes variantes. Y luego el trabajo antirrotación, ¿vale? De evitar la rotación. En lugar de hacer este abdominal de toda la vida, buscar el trabajo de Pallof, de press Pallof, ¿no? Pues tumbado boca arriba, de rodillas, intentando evitar siempre que la columna rote. Y al final, este era el trabajo que yo planteé a la selección en el mes de mayo. Este fue mi trabajo, mejorable, seguro, pero el que yo hice y creo que nos funcionó. Claro, no creo que no parece que haya salido mal. Por lo menos Bueno, con lo que consiguieron. perdón, Pablo, palabras de Xavi cuando nos presentó todo esto. Si hacemos este plan, os prometo que llegaremos a la final. Y su Dicho palabra y la hecho. cumplió, así que... Y pasó, es decir, además, lo bueno es que pasó, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, yo lo planteé así y nos salió. A partir de aquí, ahora, podemos debatir, ¿eh? Es decir, ¿y por qué no hiciste? Y yo no creo, vale, empezamos, es decir, lo que queráis. A la guerra. Antes de todo, como Adán se tiene que ir en un rato, me gustaría preguntarle, no sé cómo preguntarlo, pero ¿cómo usarías el gimnasio en un trabajo de temporada de un equipo? O sea, ¿qué compensaría que no puedes usar en la pista? Aleos, can you translate? Yeah, it's how would you schedule a gym, the gym work in between the season? Like, how can you compensate what you cannot do on court to do it in the gym? Right. Okay. Like with most questions, the answer I can give you is it depends. It depends on the people. It depends at what level they are in their fitness. It depends how well they recover from training. It depends how many minutes they're playing. So, for example, personally, I can train. My volume of training in the week can be very, very high and very hard because of the level that I'm at in terms of my physicality. In comparison to somebody that maybe only goes to the gym during the basketball season. Sí, dice que depende, ¿no? Depende de la situación de cada jugador, de lo que esté acostumbrado
a hacer en el gimnasio, ¿no? Él puede darle duro en el gimnasio porque su físico está a un nivel y puede exigirse hasta ahí, pero a lo mejor una persona que solo va 1 o 2 veces a la semana al gimnasio, pues no puede llegar a ese nivel y tiene que adaptarlo a lo que puede hacer. For me, the most important is that you have your group of players that play a lot of minutes. For me, it's important that those players arrive to the game fresh, mentally and physically, and they're injury free. Que para él lo más importante es que el grupo de jugadores que más minutos acumula puedan llegar al fin de semana al partido sin lesiones y sin estar cargados y estar bien preparados, lo mejor preparados posibles para el partido. And for the people that don't play many minutes, they still need to be ready, both physically and mentally. Nos quedó ahí quieto. And if correct amount of work away from the games, then they're not going to be sharp. Que para la gente que no tiene tantos minutos, que también tienen que estar preparados física y mentalmente para el partido, pero que no tienen por qué estar destrozados para el partido. O sea, tienes que intentar mantenerlos en un nivel en el que puedan dar lo máximo. But if we're talking generally, I prefer to overload at the start of the week and progressively taper down so that towards the end of the week it's more short, sharp stuff that, you know, with longer rest periods, like short sprints on court, for example, just something to keep you activated mentally and physically. And it's the same also with you. If you look during the season, you need to look at where you need to be feeling the freshest. So, for example, in basketball, you have your Copa del Rey, you have the European Championship, the EuroLeague. Yeah. And it's important to arrive at those times fresh and ready to play. Que en norma general, por ejemplo, durante la semana, que a él le gusta empezar más fuerte y acabar más flojo, ¿no? Pues con más tiempo de descanso. Y dice que en vistas a la temporada, por ejemplo, que es más o menos igual, que tienes que intentar llegar en los picos a los momentos importantes, a la Euroliga, a la Copa del Rey, a la final de la Liga, y por eso tienes que meter más carga al principio y después intentar ir bajando. For me, like after the Christmas break, it's not about to keep improving your fitness and things like this. It's about, you should have already got to the level that you need to be at before then, and then it's about maintaining this level and staying sharp and injury free. Que para él, después del parón de Navidades, que no es que no consiste en mejorar, en ser mejor física, en estar mejor físicamente, que deberías ya estar en ese nivel y que lo que su objetivo es intentar mantenerse en ese nivel durante el resto de la liga, que es cuando te juegas las habichuelas, ¿no? En el chat preguntan para Danja, ¿qué opináis de hacer preparación física un lunes después de haber jugado el sábado y de un viaje de 14 horas? As a question for you, what do you think about doing physical work on Monday after you've played on Saturday and traveled for 12, 14 hours? I think personally there should be some work for people because it's part of the recovery process. If you've been sat on a fucking bus for 14 hours and you're uncomfortable and you're tight and you're sitting like this, you need to move and open and allow it's part of the recovery. We call it active recovery. Some people prefer to go hard. They will get more out of it. Some people will just prefer to do something really light, maybe some band work. But I believe that it's very, very beneficial to do something at the very least. Que él cree que es muy beneficioso, ¿no? Pues el hacer algo, el mantenerse activo, la recuperación activa, que hay gente que le gusta
ir a tope, y hay gente que le gusta pues ir más flojo, pues hacer algo de bandas elásticas o algo así, pero que cree que es muy importante, sobre todo después de un viaje de 12 horas en autobús o en furgoneta, ¿no? Que estás todo encogido, incómodo, el poder reactivarte de cierta manera poco a poco. Bien, el chat preguntan para Xavi, ¿tienes algún trabajo de prevención de lesiones, como hay, por ejemplo, propiocepción en baloncesto convencional? ¿Y tienes sacada comparativa de las cargas de los ejercicios de juego entre baloncesto a pie y en silla? Vale, ¿te refieres al cálculo de cargas que hizo Nacho Coque con la selección? ¿No? Entiendo, ¿no? Que valoraba la Imagino. carga en función del tiempo de trabajo, el número de Correcto. oponentes, la densidad, ¿no? La frecuencia cardíaca. Sí, lo tengo en baloncesto a pie, ¿vale? Esto yo me acuerdo que empecé en baloncesto a pie hace 4 años, cuando empecé con Hospitalet. Tengo que decirte que me volví loco, ¿vale? Loco, pues sacaba unidades y me salían sesiones con 1000 unidades de carga, 900 unidades de carga, ganábamos, perdíamos, repetíamos lo mismo, me salían 600 unidades de carga y ganábamos, y me salían 1200, es decir, encontrar una relación me costó mucho, y al final, yo creo que al final tienes que entenderte muy bien con el entrenador tiene que confiar mucho en este trabajo, y es muy difícil calcular al detalle la carga Un que tú... segundo, Xavi, un segundo, que Dan se tiene que ir, ¿vale? Nos despedimos de él, le damos gracias por asistir a la charla y darnos una hora. Muchas gracias, Dan. Gracias, Dan. Gracias. Un placer. Adiós, chicos. Ten cuidado. Hasta luego. Bueno, perdona, Xavi, sigue. Adelante. No, pues esto, que sí, yo en baloncesto a pie la tuve, en baloncesto en silla no la tengo, ¿vale? Es decir, la comparativa de cargas no. Lo intentamos, ¿vale? Lo intenté con la aplicación del Polar Team y poniendo pulsómetros, sí, en algún momento pues registramos la frecuencia cardíaca, lo tengo registrado, pero no he sacado tampoco comparativa. Y trabajo preventivo, rutinas de trabajo preventivo sí que tengo, ¿vale? Tenemos sobre todo de cintura escapular para puntos altos y para puntos bajos, sí. Bueno, lo que decíamos antes, al final el trabajo es específico. Bien, te voy a lanzar la misma pregunta que le hicieron, que respondió Dan, lo de después de jugar un partido y viajar 14 horas un sábado, ¿cómo sería tu sesión de preparación física del lunes? En baloncesto a pie hay eso que es sin vendar, ¿no? Es decir, sin vendajes, dijésemos, ¿no? Es decir, bueno, es una carga que los jugadores no se vendan, y sería una sesión totalmente de movilidad. Eso no quiere decir que se trabaje la fuerza, es decir, trabajamos la fuerza, pero sería un trabajo de movilidad, trabajo de automasaje con pelotas de tenis, con roller, activamos con gomas, sí, pero no sería un trabajo de cargas altas ni de pesas, porque estamos a lunes y vamos a cargar el lunes, para así el viernes ya estamos... No. Para mí, primero es escuchar a los jugadores, escucharlos, movernos un poco y ya está. Bien, ahora le voy a dar paso a José Galocha, que fue la persona que te hizo la pregunta antes por el chat, para que hable contigo. Adelante. Ahí ya está. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Mira, Xavi, yo soy entrenador superior de baloncesto, entreno en Castellón y compagino mi trabajo en el TAU con el trabajo en silla de ruedas, ¿no? Y por el tema de las cargas, algo que siempre me preocupa, porque al final los entrenadores a estos niveles, tanto en formación como en mi caso en silla, tenemos que ser los preparadores físicos también, ¿no? Hay un preparador físico en el club que me apoyo algo en él, pero por ejemplo para mí siempre me preocupa mucho. O sea, yo sé lo que se cansa un jugador haciendo una trenza o haciendo un lado contrario, haciendo un 7 de tiro, una Australia, sé lo que se cansa a pie y la carga, pero siempre tengo la duda en silla, porque intento aplicar ejercicios de pie a silla, siempre tengo la carga y siempre estoy preguntando, tengo a alguien con pulsómetro, a ver cómo lleva, cómo tal. ¿No crees que es importante que trabajásemos en saber
ese cansancio en pista, porque al final estás haciendo cardio, cuando me refería antes a preparación física aplicada, es hacer ejercicios pues, de tiro, pues 8 minutos continuos, más tal. ¿Qué crees que es importante que llegáramos a saber? Yo desconozco ese cansancio del jugador, mientras que el de a pie lo sé porque he sido jugador o porque lo tienes más controlado. Yo creo que hay una falta de datos, ¿no? Yo me gustaría tenerlos, ¿no? O ver Yo cómo... no los tengo tampoco. Es decir, yo si están estos estudios, a mí me gustaría verlos también. Es decir, algo que nos relacionara la carga, ¿no? Es decir, porque yo tengo quizá la misma, es decir, puedo estar igual que tú, ¿no? Es decir, sé a pie lo duro que puede ser un ejercicio, te puedo tener la sensación física, puedo tener la sensación del pulsómetro, del pulso, que eso al final es un valor objetivo, y un valor de lo que vale este ejercicio, de lo que yo evalúo de este ejercicio. Si es un ejercicio que en función del tiempo que yo le aplique tendrá más carga o menos carga, ¿no? Pero yo creo que la relación con la silla sería interesante tenerlo. Yo no lo tengo. Al final es importante que cuando estás trabajando sepas la carga de los entrenadores. Digamos, al final tenemos que apoyarnos, si no tenemos preparador físico, en hacer los entrenamientos, sí, buscando el objetivo de táctico, técnico, pero tener el objetivo de que si en esa hora y media metemos preparación física, saber que no nos estamos pasando, ¿no? Sí que está lo básico de trabajas fuerza, no trabajas resistencia, trabajas velocidad, no trabajes fuerza antes, ¿no? Pero un poco yo creo que es el paso que deberíamos de... Yo estoy intentándolo, ¿eh? Tampoco llevo tanto tiempo en silla de ruedas, pero creo que es muy importante el que lleguemos a saber eso, ¿no? Para que la preparación física del jugador, ya que es mucho en pista, porque fuera de pista, a no ser que sean equipos, porque aquí en Castellón está el Tau, que juega el Leboro, y sí que hacen dobles sesiones, aunque ahora también lo de las dobles sesiones, hasta por la asociación de jugadores no dejan hacer dobles sesiones, lo contaba Joan Plaza el otro día en un clinic, el saber esa carga que estamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, intentaremos... Es lo más difícil, es lo más complejo, es decir, saber la carga que tú le aplicas en pista, que al final es la única, es decir, tú solo puedes controlar 1 hora y media del jugador. En las 22 horas y media restantes, tú no las controlas. Es decir, no sabemos lo que duermen, no sabemos lo que descansan, ni lo que comen, ¿no? Entonces, intentarlo controlar eso, lo podemos intentar, es decir, conocerlo al máximo, pero yo creo que los datos aún no los tenemos. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Bien, y hablando de, ya que estamos, de carga, sobrecarga, ¿cuál crees que es la lesión que más se produce en este deporte? Si se te ha dado alguna, claro, igual tuviste suerte y nunca se te lesiona. ¿Dónde? ¿En silla? Sí, en silla de ruedas. Yo, a mi parecer, es decir, yo no me he sentado en una silla, no tengo la experiencia, pero yo creo que los hombros es de lo que más puede sufrir y la espalda. Es decir, para mí, yo creo que donde pongo el foco es en la parte alta de la espalda sobre todo. Y además yo creo que, no sé, para mí tiene un desgaste increíble las remadas constantes en los hombros. Trabajo escapular, trabajo de trapecio, trabajo de hombro, de cuello. Todo esto para mí creo que es donde más sufre el jugador. Más, digamos que, sobre todo muchos jugadores, luego se lleva el trabajo a casa, porque claro, sale de una silla para ponerse la otra y va a tener que seguir remando. Sí, exacto. Bien, entrando un poco en el tema de la semana que viene, que vamos a hablar de técnica individual en escuelas, quería saber, en una escuela, ¿qué trabajo crees que no debe faltar, ¿vale? Que debería ser un preparador en la primera toma de contacto con la silla de un jugador? La movilidad. Yo creo que la movilidad. Deberían trabajar, yo creo que el trabajo debe ir enfocado a la movilidad, ya sea de jugador a pie o en silla. Entonces aquí puedes enfocarte, ¿no? Es decir, bueno, pues en silla podemos enfocar más a la movilidad del hombro y en baloncesto a pie nos podemos enfocar en la movilidad de la cadera. Sí, por ejemplo. Para mí yo creo que es importante que el jugador sea capaz de estirar el hombro totalmente horizontal. Hay jugadores que el hombro lo llevan adelante, es decir, tienen o
un exceso de masa muscular o no tienen suficiente movilidad en ese hombro debido a que siempre están remando, ¿no? Entonces yo creo que es importante trabajar la movilidad. Trabajar en esos límites que decía Dan, ¿no? Mm. Pregunta en el chat, pregunta José Ferri, ¿cómo podríamos aproximar intuitivamente al menos la carga entre los que normalmente una silla de ruedas convencional y los que no la usan? Vale, es decir, aquí, por ejemplo, para que lo entienda, por ejemplo, un punto alto que en su día a día camina, entiendo, ¿no? O no va en silla, y un jugador que va 24 horas en silla, Entiendo, ¿no? sí, correcto. Va ahí. Yo creo que aquí, con la percepción del esfuerzo, yo creo que lo único que nos queda a nosotros al final también, y creo que es un valor muy importante, que es escuchar al jugador. Es decir, preguntarle al jugador. Y yo creo que el jugador debe conocerse, ¿no? Y es un parámetro que nosotros podemos utilizar, una herramienta bastante útil, ¿no? Un protocolo de percepción del esfuerzo, de cómo se encuentra. Y al final yo creo que si cada día tienes una respuesta, puedes ir aproximando. Si tienes los ejercicios, los tienes más o menos estipulados, ¿no? Yo sé, pues como decía antes José Galocha, ¿no? Dice, ostras, yo hago una australiana o hago una trenza o algo, y yo sé que este ejercicio con tantos jugadores, con tanto descanso y tanto tiempo, tiene una carga de 200 unidades, bueno, pues yo sé que el otro jugador lo cansa mucho, ¿no? Pues luego, con la información que tú puedas extraer de fuera, pues poder aproximar un poco. Lo ideal sería encontrar un termómetro que antes de entrar a pista se lo pusiera al jugador y te dijese, hoy estoy cansado al 70%, ¿no? Y dices, perfecto, tengo el jugador al 70%. Y este jugador está al 50%, este está muy mal, pero tenemos que ir, pues yo creo que preguntando y hablando con el jugador. Y una pregunta mía, porque siempre tengo esta guerra con los jugadores. ¿Qué importancia le darías tú en una preparación de un equipo, ya en una temporada, en una selección, a los trabajos de movilidad, coordinación, ese tipo de cosas que a veces nos olvidamos un poquito? ¿Qué prioridad dices? Sí. Para mí es Dentro de un... fundamental. Es decir, yo, por ejemplo, para mí el trabajo de movilidad debería ser diario. Diario, es decir, yo en mi experiencia, en el día a día, ¿no? Mi semana, ¿no? Que estoy en Hospitalet, pues con la cantera, que cuando cojo a los juniors, cada día que entrenan conmigo, bueno, entrenan cada día, pero cada día que entrenan conmigo tienen un trabajo de movilidad para hacer en el suelo, es una rutina de suelo, además las llamo rutina de suelo. Sí, tengo la rutina de suelo, la rutina de gomas, entonces tengo diferentes tipos de rutinas y vamos trabajando, pero siempre dedico unos 15 minutos de movilidad que me sirve a mí para calentar. Yo siempre tengo esa guerra con ellos a veces con coordinación, que yo creo que es súper importante, porque claro, a ver, no es lo mismo un jugador a pie donde maneja un balón y va corriendo, que uno en silla, que con lo mismo que maneja el balón, tiene que manejar la silla, tiene que estar atento, tiene un nivel de velocidad de manos y de coordinación muy desarrollado y que pues a veces como que les cuesta querer trabajarlo y desarrollarlo más, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ellos lo que quieren, como dicen ellos, es darle al carro, jugar partido y correr, correr, correr. Si alguien opina lo contrario, Agustín, lejos, por favor que lo diga. No, está claro. Al final haces físico jugando también, ¿no? Presión toda la pista y ya está. Digamos que es como una guerra continua día a día con ellos. Ellos quieren darle al carro porque es lo más divertido. Tú quieres trabajar, lo que dices tú, pues quieres trabajar con gomas para trabajar algo más específico. Quieres trabajar, por ejemplo, lo peor para ellos es con globos. Trabajar con globos para ellos es muchas veces es lo peor que hay. Pero bueno, es esa guerra Pero yo creo preparador que, contra jugador. pero yo creo que esto al final te da la razón el tiempo, ¿no? Al final el jugador, cuando madura el jugador, se da cuenta de
de lo importante que es, porque ve, ¿no? Es decir, que los años van pasando, no estoy igual de ágil, necesito un poco más de movilidad, necesito un poco más la coordinación. Hostia, no estoy igual, y entonces le doy más importancia. Con los jóvenes cuesta más porque quizá no tienen esa conciencia o esa visión a tiempo futuro, ¿no? Yo creo que realmente es al revés. O sea, con los que llevan más años cuesta más convencerlos de que lo hagan porque nunca lo han hecho. Y con los jóvenes, como ahora ya esto va evolucionando, pues ellos se lanzan a cualquier cosa. Este año teníamos a 2 ingleses de 21 años, corrígeme si me equivoco, 21, 22, por ahí. Y bueno, da igual lo que plantearas, cualquier locura, bueno, locura para los que llevaban más años jugando, para ellos sí, entrenador, por favor, adelante, vamos a hacerlo, seguro que vale para algo. Pero no acabo de estar al 100% de acuerdo, porque yo creo que al final es un tema de que el jugador vea la necesidad. Yo me acuerdo cuando entra el americano por el Hospitalet y ve que no hay gimnasio, hostia, pero ¿y aquí dónde está el hierro? ¿No? Y entonces tú le enseñas la kettlebell de 12 kilos y las gomas y dices, no, vamos a trabajar con esto. Y se las pone en la cabeza y dice, tío, no vamos así. Pero tienes que convencerlo, es decir, le tienes que decir, no, pero es que te voy a intentar retar al cuerpo a ver si eres capaz de trabajar, pues esto, ¿no? La antiflexión, la antirrotación, trabajos unipodales, a ver los déficits de fuerza, a ver si tienes la misma fuerza en la pierna derecha que en la pierna izquierda. Esto en baloncesto a pie, ¿vale? Entonces, baloncesto en silla, convencer al jugador de que al final es su mejora, es decir, tienes que convencerlo de que cuando va en un partido y pasen 20 minutos, va a estar fresco, de que los dolores que le salen cuando lleva 5 minutos, pues le van a tardar en salirle 10 minutos más tarde, ¿sí? Haciendo ese tipo de trabajos. Y al final es convencer al jugador. Y el jugador, cuando hace el trabajo, al final se convence él solo de que, ostras, de que realmente es un trabajo útil y es un trabajo que necesito. Y no tiene por qué ser levantar kilos. A lo mejor uno dice, no, pues yo levanto los mismos kilos que hace. Sí, levantas los mismos kilos, pero te cansas más tarde, las molestias te salen más tarde, ya está, estoy contento. ¿Me entiendes? Al final mi objetivo no es que levante 1 kilo o 2 o 3 más, no, es que se canse más tarde, que pueda aguantarme más el esfuerzo, ¿sí? Voy por ahí. Correcto, muy interesante eso. Lo escuchaba hoy por la mañana de un psicólogo deportivo, lo de crear necesidad en el jugador. Lo acabas de nombrar tú ahora. Bien, y ahora me gustaría preguntarte, en este confinamiento, ¿a qué dedica el tiempo un preparador físico, teniendo que estar en casa? Mira, algo que les dijimos a los jugadores de la selección el otro día. Lo primero, a cuidarnos. Y yo creo que esto nos lo deberíamos aplicar todos, ¿no? Cuidarnos. Lo segundo, a movernos. Y lo tercero, a estar tranquilos. Y es algo que me intento aplicar yo en este sentido, ¿no? Cuidarme. ¿Qué es cuidarme? Para mí cuidarme es descansar, por ejemplo. Intento descansar. E intento comer bien, mejor que nunca. Intento hacer ejercicio cada día, moverme cada día, cada día, cada día. Más intenso o menos intenso, moverme 20, 30 minutos, suficiente. Y estar tranquilo. Bueno, pues si necesito parar el móvil 1 hora, paro el móvil 1 hora. Tengo, por ejemplo, el reto de leer cada día 10 hojas de un libro. Sí, es una chorrada, pero ponerme un reto de leer cada día 10 hojas. Un día leo 8 y otro día leo 15 en función de, ¿sí? Pero intenté mantener la mente ocupada. Entonces, mis objetivos los resumo en estos tres, ¿no? Cuidarme, en moverme y en estar tranquilo. Bueno, y con esto quería que nos hablaras un poquito de esta pequeña actividad que tenéis montada, Javilo y tú, que voy a compartir ahora, que nos digas un poquito de qué va. Ostras. Pensaba que no lo ibas a sacar. Pues mira, esto es una iniciativa que tanto Javilo como yo somos profesores de educación física y entonces pues a los alumnos les intentamos proponer para que se muevan en casa y bueno, cuesta, ¿no? Que se muevan, también entendemos que son momentos muy complicados, realidades muy diversas, familias
muy diferentes en todos los estilos. Entonces, bueno, aquí nuestra idea es entrenar cada día, ¿no? Y cada día hacemos un entreno a las 18:45 en Instagram y nos grabamos, ¿no? Entonces, con otro entrenador, con Óscar de Paula, nos lo propuso, ¿no? Porque él trabaja mucho con las nuevas tecnologías y dijo, hostia, esto que estáis haciendo está muy bien, tenéis que grabarlo, tenemos que darlo a conocer. Digo, hombre, Óscar, a ver, que esto es algo que hacemos nosotros porque nos apetece y tal. Dice, no, pero que pruébalo, que tal, que mira, yo os he hecho una mano y él nos ha hecho una mano con el diseño y la idea, ¿no? Y entonces, pues esto, pues hay unos trabajos de lunes a sábado donde entrenamos durante unos 30 minutos, 40 minutos. ¿A qué hora podría encontrarlo y en dónde? Pues a las 18:45 empezamos, a las 6:45 y más o menos dura unos 30 minutos, 45 minutos. Y en el Instagram, tanto de Javilo como en el mío. Pero no hace falta que nos sigáis, de verdad, no buscamos followers ni ser influencers, no hace falta que nos sigáis. Están abiertos los Instagrams, es decir, ningún tipo de publicidad, de verdad, que no buscamos eso. Creo que Javi también anda por ahí. Que la gente Por favor, se que mueva. hable Javilo. Hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias por la iniciativa que habéis tenido, Agus y Pablo, porque como veis, soy asiduo, aunque no se me aparezca la cara ni hable, pues siempre me gusta estar ahí un poco a la última de lo que hacéis, porque es mi pasión. Y nada, ya que me ha dicho Pablo que abra el micro, yo si empiezo no acabo y lo sabéis bien. Nada, es un poco, pues ya que no está Dan, comentar que trabajar con Xavi es de lo mejorcito que hemos hecho últimamente y en esto llevo yo unos cuantos años, porque es un tío muy vivencial, muy pausado y sabe lo que quiere, ¿no? Y ha dado un vuelco a esto de la selección, ¿no? Entonces bien lo sabe Agustín y la gente que le ha visto trabajar. Y bueno, yo me he metido un poco más por lo de los entrenos seguros con los Javi, ¿no? Que ha salido una chorrada que íbamos a hacer una sesión nada más y llevamos creo que son 31 sesiones. Todos los días menos los domingos. Es decir, empezó como algo lúdico casi tal y ahora está como para entrenar nosotros. De hecho, la federación se ha puesto en contacto con nosotros porque quería que adaptáramos también el entrenamiento para los jugadores o para el mundo de discapacidad. Y bueno, todos los días hacemos ahí una rutinilla casi para nosotros y se unen 40 personas, que para nosotros es como tener una clase online. Y bien, muy funcional, muy seguro, como dice el entreno, y ahí estamos. No queremos follower, queremos simplemente poner nuestro granito de arena a la gente que le interese estar a esas horas. Simplemente. Así que gracias. Que se vea con estando en casa se pueden hacer cosas y estar bien físicamente, ¿no? Y así es una forma de estar, bueno, yo hablo con Xavi más que con Mariana en este mes, estoy segurísimo. Hablo con él casi 2 horas al día. Bueno, muchas gracias, Javi. A mí también me encanta vuestra iniciativa. De hecho, investigando por Instagram os vi, os seguí alguna vez y tal. Aún no me metí a hacer los ejercicios, pero bueno, he visto algún vídeo. Yo creo que es muy importante también nosotros, desde nuestro punto de vista, intentar primero dar ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante que nos vean, que nosotros nos movemos, no solo somos la única persona que ejecuta o da planes, no, también se nos ve, ¿no? Ya hablo hacia los alumnos o hacia los compañeros o Hospitalet o la selección, es decir, que somos gente que entrenamos, que intentamos cuidarnos y ahora, se lo digo a Javier muchas veces, estoy más fuerte que en los últimos 2 años, seguro. Es decir, estoy entrenando, llevamos pues 28, 30 entrenos seguidos. Digo, es que cada día tengo una molestia, o el hombro, o el abdominal, es decir, que al final tenemos que movernos todos. Y yo creo que es importante. Bien, nos llega más preguntas por el chat. Sí. Sofi. Es un poco larga, le he pedido a ver si puede hablar ella directamente. Un poco de ruido. Mejor. Bueno, la voy a leer yo.
Siguiendo la pregunta de hacer o no preparación física un lunes después de un partido y su viaje correspondiente, ¿cómo repartirías las cargas de trabajo a lo largo de la semana, contando con que en los entrenos se reparte el tiempo del mismo entre táctica, técnica y físico? Es decir, ¿en qué días de la semana dedicarías más tiempo a la parte de físico específico y qué días serían de menos intensidad de cara a jugar el fin de semana? Vale, aquí me gusta, es decir, saber cuántos días de entreno. Es decir, entrena 3 días a la semana, entrena 4, entrena 5. Es decir, cuántos días de entreno podemos disponer, ¿no? Y del horario que podemos disponer. ¿Disponemos de 3 horas al día o disponemos solo de 1 hora y media? ¿No? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, si son 4 días, vamos a suponer que son 4 días, ¿no? Lunes, martes, jueves, viernes y se juega el fin de semana, que podría ser, yo creo, una estructura normal de cualquier club, ¿no? Pues seguramente yo establecería un físico del lunes, martes, jueves, los viernes. Mi experiencia me dice que muchos jugadores el viernes tocar el gimnasio, las pesas, se ponen nerviosos, es decir, no, ¿vale? Entonces, yo los viernes los que propongo es un calentamiento largo, ¿sí? Es decir, no vamos al gimnasio, pero calentabais conmigo un trabajo de suelo, ¿sí? Que en un trabajo de suelo puedes hacer flexiones, planchas, como si estuvieras en un gimnasio, ¿no? Pero no vas al gimnasio. Entonces, podéis plantear un trabajo físico, yo creo, intenso, de fuerza y de gimnasio, martes y jueves, ¿sí? El lunes lo puedes dejar dependiendo de si juegas en casa o juegas fuera. Por ejemplo, si juegas en casa y juegas el sábado, ese lunes puedes bajarte al gimnasio. Si juegas fuera y te toca un viaje de 12 o 14 horas y vuelves el domingo a las 3 de la mañana y ya no tienes domingo casi, pues entonces el lunes igual podría volver a hacer un calentamiento largo como los del viernes, ¿no? Entonces yo juego mucho con rutinas de suelo, ¿vale? Es decir, bueno, tener estipuladas unas rutinas de suelo, de calentamiento, que al final lo que me hacen es activar el cuerpo, activar la musculatura, y tengo dos rutinas para esto, ¿no? También puede ser que tú llegues el de jugar el sábado en casa, un partido muy disputado, que tengas 5 jugadores que te han jugado más de 30 minutos, te han jugado muchísimo, están rotos, ¿vale? Porque les duele todo, y el lunes toca gimnasio. Bueno, pues te toca hablar con ellos, ¿no? Que es lo que hablábamos. Oye, ¿cómo estáis? Pues, hostia, estamos rotos, tío, y al gimnasio no puedo. Vale, pues hoy rutina preventiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, que al final es una conversación. Tú puedes tener tu plan estipulado, pero tienes que tener tus herramientas para poder adaptar esa programación, ¿no? Yo sí que se mantendría 2 días seguro de fuerza, martes y jueves. El viernes lo adaptaría con un calentamiento largo y los lunes pues depende, ¿no? Si tienes al equipo enganchado que vamos, el lunes no vamos al gimnasio y podríamos enganchar 3. Que vienes de un viaje, puedes dar fiesta. A veces el mejor descanso es no entrenar y liberas la mente y al jugador le das aire, le das oxígeno. Esa planificación va cambiando, ¿no? A partir de los jugadores y de las sensaciones de ellos. Yo creo que al final el jugador manda. Es que al final mandan los jugadores. Es que estamos en sus manos, entonces los tienes que escuchar. Es muy importante escuchar a los jugadores. Tú tienes que tener tu plan de trabajo, tú tienes que tener tus herramientas, tú tienes que tener tu guía, tu mapa, ¿no? Es decir, vamos por aquí, pero tú luego tienes que escuchar al jugador y cuando el jugador te dice, tío, voy roto, pues tú dices, vale, vamos por aquí, pero mira, hoy vamos a bajar un poquito el ritmo para que mañana podamos continuar el camino, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy importante el feedback con el jugador. Yo creo que nos da el 90% escuchar al jugador. Claro. Bueno, desde el chat nos pregunta José Ferri, le quiero dar paso para que haga la pregunta a él. A ver. Ahí estás. Hola, muy buenas, Xavi. Hola, Buenas a José. todos. Buenas. Mira, a ver, la pregunta va en relación a las diapositivas que has presentado Sí. sobre la fuerza. Vale, y he visto que estaban centrados en la fuerza de pase y la fuerza de tiro. Lo cual entiendo que hablas de fuerza específica. Sí, la orientación que yo le doy, sí,
Es Vale. decir, la manera en cómo yo reparto el trabajo de fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, tú piensas que estas rutinas las trabajábamos durante, si no me equivoco, eran 4 días, Sí. ¿vale? Trabajábamos de lunes a jueves, porque, bueno, por la salud mental del jugador, pues a veces habíamos creído necesario pues dejar viernes, sábado y domingo para que cada uno un poco se centrase, se olvidase un poco de la concentración, ¿no? Entonces, estos 4 días intercalábamos la rutina, ¿vale? Es decir, fuerza de lucha y de pase un día, fuerza de tiro, fuerza de lucha y pase y fuerza de tiro. Al final era una manera de organizar mi sesión en vectores, ¿vale? Yo separé el vector vertical, ¿vale? De los vectores más horizontales, ¿de acuerdo? Y ahí fue una manera de clasificar los ejercicios. Vale, la pregunta era, viendo la orientación es predominantemente específica, ¿Sí? pero ¿qué importancia puede llegar a tener el modo en el que trabajes la fuerza? Es decir, no es lo mismo, o sea, tú puedes trabajar fuerza de pase o fuerza de tiro, pero no es lo mismo que lo trabajes de manera explosiva a que lo trabajes con una intención de trabajar fuerza máxima o incluso trabajo de fuerza-resistencia. Sí, exacto. Y aquí... Ese es el enfoque, lo que yo quería preguntarte era eso. No. Es decir, estas rutinas vienen... es decir, estipulamos como 3 bloques de trabajo, ¿vale? Nosotros, el primer bloque era un bloque enfocado a la adaptación anatómica, ¿vale? Y un poco a la hipertrofia, ¿vale? Era un poco la primera semana de adaptación anatómica e incluso técnica de ejercicios, porque en Oviedo tuvimos que dedicar sesión a enseñar a los jugadores estos ejercicios. Piensa que eran ejercicios que muchos no habían visto en la vida. Xavi, pero si esto no cansa, de una pesa, pero si esto... Sí, entonces teníamos que enseñar el ejercicio, la técnica del ejercicio, y luego teníamos esas 4 semanas de que yo he enseñado, eran de adaptación anatómica, ¿vale? De adaptación anatómica, de hipertrofia. Luego cambiamos y nos fuimos a trabajos de fuerza máxima, creo que en el mes de julio, que fueron 4 semanas, que hicimos 2 semanas de fuerza máxima, nos concentramos en Daganzo y luego 2 semanas más de fuerza máxima. Y al final, cuando nos concentramos en Andorra, en altura, íbamos ya a trabajos mucho más explosivos. Y introducimos ya lanzamientos, por ejemplo. Vale, ¿y la relación que puede tener con el baloncesto convencional? Es decir, el porcentaje de trabajo de fuerza explosiva, de fuerza máxima, ¿es similar, parecido, no se parece en nada? En mi caso, ¿vale? En mi caso, tú piensas que, por ejemplo, para la selección eran 3 meses enfocados para ello, ¿no? Vienen con unos jugadores que ya vienen entrenados, que ya vienen de toda una temporada entrenando con sus clubes. Entonces, incluso algunos hay que cuidarlos en el sentido ostras, vamos a frenar un poco porque vienen cargados, vienen sobrecargados, ¿no? En cambio, en un club, yo lo enfoco, ¿vale? Desde el punto de vista mío, desde el mismo prisma de que no se me lesionen. Es decir, no voy a... El riesgo-beneficio. Es decir, ¿qué gano yo haciendo un trabajo? Me lo invento, ¿eh? Una pliometría, ¿vale? Es decir, un salto desde una altura, ¿vale? Salto desde una altura con balón medicinal y me levanto arriba simulando la fuerza de salto, ¿no? Que dices, hostia, muy interesante, es un trabajo muy exigente, es explosivo, pero realmente necesito ganar eso en un jugador, por ejemplo, de Le Plata en el mes de diciembre. ¿Necesito que salte más? ¿O necesito que los 17 minutos que va a estar en pista me rinda? Entonces, prefiero dotarle de fuerza, ¿sí? Quizá más general, ¿vale? No tan específica, no tanto fuerza máxima, primero porque no tenemos, ¿vale? Un tema de realidad de club, no tenemos hierro suficiente para trabajarle la fuerza máxima, pero me centro más en dar pequeñas cápsulas de fuerza y mejorar aquellos déficits del jugador, más que en un poco más de explosividad. No sé si me explico, ¿eh? Sí, te explicas. Pues ahí voy. Vale, muy bien. Me queda claro. Si alguien más tiene alguna pregunta, que aprovecha ahora. Lo he puesto por el chat, hay gente que acaba de llegar aún. Si no, te quería preguntar, última pregunta mía, si alguien más quiere por el chat.
¿Cómo enfocas en un club, ahora sí, final de temporada? Último partido, ya acabó la temporada, no quedan más objetivos. ¿Qué harías con el jugador en cuanto a la preparación física? Es una buena pregunta, ¿vale? Es una buena pregunta que es más o menos lo que nos encontramos ahora, ¿vale? Si el jugador es profesional, aquí depende, porque hay jugadores profesionales que el club los corta y ya no los vuelves a ver en la vida, ¿no? Es decir, porque entra el representante de por medio y ya te va, ¿no? Si tú tampoco sabes si vas a continuar o no vas a continuar, pues estás pero en condiciones normales sería seguir entrenando con los jugadores, es decir, intentar tener contactos. Ahora estamos confinados, ahora estamos en excepción, ¿eh? Es decir, ahora les he mandado unas pautas, moverse, tranquilidad, pero si no estuviéramos confinados, estuviésemos una postemporada normal, descanso, 2 semanas, seguro. Es decir, que se vayan 2 semanas, seguro. Que descansen. Es decir, pensad que si acabamos en mayo, mitad de mayo, hasta septiembre, no vuelven a tocar un balón de baloncesto. Los de baloncesto de pie, hablo de baloncesto a pie, no de baloncesto en silla. Entonces, les dejo 15 días de descanso. Además, el jugador senior que viaja el sábado, vuelve el domingo, agradecen estos 15 días de desconexión. Y luego ellos mismos ya te piden, oye, vamos a entrenar, vamos a hacer. Entonces, sí que hemos tenido sesiones de estar pues cada tarde, entrenamos cada tarde, pues eso, hacíamos 3 días de preparación física y 4 días de pista, ¿no? Entonces intentamos mejorar aspectos pues más de técnica individual, más de tiro, más de pequeños gestos que incluso más a la carta, ¿no? Que ellos te pedían, ¿no? Pues yo quiero mejorar esto, yo quiero mejorar lo otro. Y yo lo enfoco así. Por ejemplo, con la cantera, acaba más tarde, ¿vale? La cantera, los juniors acaban más tarde, pero en el momento que acaban, si no tienen fases ni pista, pues aprovechas para hacer valoraciones, por ejemplo, para tener datos de los jugadores e intentar, los que vas a tener el año que viene, ya coger el hábito pues tu manera de trabajar, ¿no? Pues vamos a trabajar la movilidad, vamos a trabajar el core, y al final es generar hábitos de trabajo, incluso poder aprovechar a mejorar según qué cualidades. Ahora sería el momento de empezar a mejorar cualidades físicas de cara a la temporada que viene, pero dejarles un parón de descanso. Yo los dejaría, es decir, no acabar el domingo y el lunes ya empezamos, no, dejarlos una semana, 15 días que descansen, que desconecten de baloncesto. Seguramente tendrán que acabar el curso escolar, tendrán sus exámenes. Entonces, cuando el jugador tiene una carga cognitiva importante, no te rinde, porque está pendiente del examen, del instituto. Céntrate, es decir, desconecta y luego vuelves a trabajar con ellos y a mejorar pues esos trabajos de técnica en las pesas, en el trabajo de fuerza, en el trabajo de movilidad, les enseñas tus rutinas y avanzas mucho trabajo de cara a la pretemporada. Pero la pretemporada, si tienes que jugar fases, por ejemplo, el entrenador ya tiene prisa, tiene táctico, ya no hay tiempo y vas más de culo. Le quería dar paso a José Galocha, que creo que está por ahí, que hizo la pregunta por el chat para que la haga en directo. Hola, otra vez nuevo. Xavi, una pregunta. ¿Qué opinas de la tan llamada polémica de los estiramientos? Sí, no. O sea, ya sé que es la que todos os hacen y hay tendencias a favor, en contra. ¿Qué opinas tú? Vale, ¿qué opino yo? Yo opino que el estiramiento es importante, ¿vale? El estiramiento es importante. Y, por ejemplo, ahora está demostrado, están los últimos estudios, que después de entrenar no hace falta estirar, ¿sí? Esto es lo último que se está escuchando, ¿eh? Que no hace falta estirar. Bueno, sí, que antes de empezar un partido el estiramiento tiene que ser activo, tiene que ser dinámico. De acuerdo, lo firmo, lo hacemos. Es decir, si miráis un vídeo de Hospitalet, me veréis a mí haciendo estiramientos de trabajo de movilidad. ¿Sí? Cuando acaba el partido, el jugador coge, se va al vestuario, escucha la charla del entrenador y no me cuentes historias que estoy caliente. ¿Vale? Entonces, mi recomendación cuando acaba el partido, en un jugador de a pie, estirar un poquito los isquios, piernas arriba y estiran. Algún jugador, ¿vale? Con más experiencia, que necesita un estímulo de estiramiento, porque a veces es muy subjetivo, ¿no? Es decir, tú pues no hace falta que estires. No, pero si no estiro, tío, si no estiro el isquio, no rindo. Es que yo necesito estirar el hombro. Si no estiro el hombro, yo no me puedo meter en la pista de baloncesto. Entonces tú te miras al jugador y dices, hostia, este jugador
tiene que estirar el hombro. La teoría me la pasó, yo le estiro el hombro a este jugador porque tiene que rendir. Y jugadores que te piden estirar y te dicen, no, pero ¿qué haces estirándole a un jugador los isquios antes? Que no, es que está contraindicado. Sí, está contraindicado, pero lo más importante es el jugador, es la cabeza del jugador. Si un jugador a mí me pide antes, Xavi, por favor, ¿me puedes estirar los isquios? Estoy muy cargado. Cojo y lo estiro. Porque sé que ese jugador va a rendir mejor porque mentalmente va a estar, hostia, es que Xavi me ha estirado los isquios y estoy mejor. ¿Sí? Yo, en mi plan, no propondré unos estiramientos estáticos, pasivos, antes de un partido. Yo propondré un trabajo de movilidad, propondré unos estiramientos dinámicos. Si algún jugador concreto me pide un estiramiento, se lo hago sin problema, igual que se lo puede hacer un fisio. ¿Qué hace un fisio antes de un partido? Pues igual tiene que estirar pasivamente y va a empezar un partido o le hace un PNF. Bueno, pues vamos a ello, sin problema, pero pautar y obligar, yo por ejemplo, antes de un partido sí que movilizamos, sí que estiramos de manera dinámica, después de un partido, para mí yo lo dejo bastante, es decir, sí que podemos estirar, ¿vale? Un poquito de estiramiento nos va bien, ¿vale? Incluso para bajar pulsaciones, todo el equipo estiramos, ¿vale? Estiramos un poquito, movilizar, acabar de detectar incluso molestias de, ostras, pues he hecho un mal gesto, vale, pues hablaremos con el fisio y que luego nos mire, ¿vale? Es decir, aprovechar eso para recoger feedback para que luego nos trate el fisio. Esto en silla, ¿vale? En silla sí que tenemos un momento, pues eso, de bajar pulsaciones, de relax, de estiramos un poco, ¿sí? Y de detectar que nos molesta más. ¿Podríamos estirar? Sí, podríamos. ¿Pasaría algo? No, no pasaría nada. Hay jugadores que no han estirado en la vida y están jugando en primeras divisiones y no han estirado nunca. No se han roto. Hay jugadores que estiran cada día y están rotos. Es decir, que al final es buscar una pauta, ¿no? Y yo propuse pautas, por ejemplo, de estirar al final del equipo en Hospitalet y me seguían dos. Me seguía el junior y me seguía el veterano que tenía ganas de estirar, ¿no? Entonces, mi propuesta, al final soy más flexible. Al principio sí que estiramos, sobre todo de manera dinámica. Esto sí que al principio impepinable. Al final, bueno, puedes hacer un poco más la vista gorda porque los estudios en ese sentido nos dicen que no hace falta estirar tanto. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. A ti, José. Bien, en el chat nos lanza una pregunta. Si recomiendas algún libro de preparación física específica de BSR. Y el de Dan, ¿no? Dan tiene uno, puede recomendar, Dan, sí, puede recomendar este de Dan. Tenemos por aquí. Si alguien lo quiere, lo tiene en Amazon a la venta. Y yo ya pregunto... un porcentaje de lo que venda. De las ventas, por favor. Si a ver se dispara. Y fuera de silla de ruedas, ¿alguno sobre preparación física que crees que es recomendable? Mira, fuera de silla de ruedas, hay un libro que a mí me cambió la percepción, que era el de Mike Boyle, ¿vale? Uno que se llama Entrenamiento Funcional. Está en español, ¿vale? Y yo creo que está muy bien. Si podéis incluso googlearlo un poco, mirar en YouTube algo sobre Mike Boyle, yo creo que explica ejercicios simples, veréis la antirrotación, veréis la antiextensión, veréis los dominantes de cadera, los dominantes de rodilla. Yo creo que está muy bien su libro. Es un libro de fuerza, ¿eh? No es específico, es de fuerza. Vale, ahora quería hacer un juego contigo que estuvimos haciendo la semana pasada con Diego de Paz y Bosby Costas. Me gustaría que nos dieras tus 3 mejores jugadores de baloncesto en silla de ruedas. A uno le tienes que dar 3 puntos, a otro 2 puntos y a otro 1. Hostia, esto es un marrón, tío. Bueno, los 3 los tienes fácil, ¿eh? Los 3 los tengo fácil. O por lo menos uno. Claro, uno seguro a quien le vayas a dar el 3 lo tienes fácil, yo creo. Hostia. ¿Cuál es la siguiente? Deja de pensar un poco más. La siguiente sería entrenadores. Si quieres pensarlo. ¿En silla? Sí, entrenadores de silla de ruedas, que hay solo 2. Puedes decir el primero y el segundo de la selección.
Estoy pensando, estoy pensando. Bueno, Agus, puedes darnos los tuyos porque por ahora no has jugado a Sí. esto. Yo creo que los di el otro día, si no recuerdo mal. Ah, yo no lo tengo aquí. Vale, 3 no pasa nada. jugadores. 3 jugadores. 3 puntos para Patrick Anderson. Yo creo que para el 99% de la gente ha sido o ha sido el mejor de la historia. 2 puntos se los daría a Troy Sachs, australiano, 4,5. Y 1 punto se lo daría al señor Don Diego de Paz. Bueno, por ahí. Bueno, Xavi, te toca, ahora sí. A ver, Jugadores. mira, yo me quedo con un jugador que a mí fue la derrota que más me dolió y creo que el que más daño nos hizo fue el triple de Terry en Hamburgo, que llevaba todo el partido sin jugar y salió esos 10 minutos y nos reventó. Entonces, mira, yo ahí esos 3 puntos, yo creo que ahí se los ha ganado por el daño que nos... Creo que es la primera vez en su carrera que lo hizo, ¿eh? No, creo que no lo hizo nunca más. Ya, pues, hostia, a mí me dolió mucho, me dolió mucho. Luego, con 2 a Patrick Anderson también, como Agus. Y no voy a decir ninguno de la selección española, ¿eh? No me voy, los voy a sacar todos fuera, lo siento. No me voy a mojar, no voy a casar con nadie. Y con 1 punto... lo tengo, lo tengo, pero no me sale el No nombre, te sabes tío. el nombre, dime, yo te echo una mano. No me sale el nombre, tío, y estaba en Australia. ¿El jugador de Australia? Sí. Creo que se Sean eligió Norris. Ah, el punto. Sean Norris. Ahora lo has dicho, el tirador a la media, sí. Tenían 2, 3 estiradores, bueno, tienen 2, 3 estiradores, Tom y Sean. Sean. Uno más delgadito, uno más gordito. Sí. Me acuerdo, sí, este. Vale. Ahí Y iría. entrenadores, 2 solo. Entrenadores. Oscar Trigo y Javilo. Exacto, Javilo y Oscar Trigo. ¿Quién va? Javilo primero, ¿no? Javilo primero y Oscar Trigo segundo. Vale, ok. Bien, pues con esto quería ya darte las gracias por aguantarnos y aguantar nuestras preguntas durante 1 hora y media. A vosotros, yo creo que es una buena iniciativa y muchas gracias por pensar en mí y que además, bueno, mi experiencia en silla es corta y ya os digo, es decir, gracias por haber contado conmigo. Bueno, visto la participación, seguramente tendremos que hacer otra un poquito más específica. Esta era solo para que la gente conociera cómo es el puesto de un preparador físico en silla de ruedas. Entonces cuenta ya con que otra haremos. Vale. Y bueno, dar si os las puedo gracias. ayudar, dentro de... Igual hay gente que tiene más experiencia y que puede explicar más cosas, ¿eh? Bueno, intentaremos que Dan se quede un poquito más la próxima vez. Bueno. Yo lo que necesitéis, si tenéis dudas, me podéis contactar sin problema. Y hasta espero haber por lo menos ayudado o enseñar un poquito la experiencia nuestra, ¿no? Mi experiencia, básicamente, lo que yo he hecho y lo que nos ha funcionado. Dar las gracias también a Agustín por organizar ese tipo de cosas. Hoy tenemos casi 50 participantes aquí escuchándonos y por ello invitaros a la próxima charla, que será el día 17 a las 4, donde hablaremos de técnica individual en escuelas. Nos acompañarán Sergio Moreno y Mateo Ferián. Y con esto, dar las gracias a todos, sobre todo a ti, Xavi, y a Agustín. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Agus y Gracias, Pablo, chicos, de verdad. gracias a todos. Gracias. Chao.